Más bien que hagan un alto en el camino, no se oye la grabación. Ah, puedo decir cualquier tontera entonces. ¿Ahora sí? No, que puedo decir la tontera, eso era. Sí. Ahora estamos, listo. Estamos en Lucas capítulo 23, lo último, llegamos hasta el versículo 25, cuando Pilato finalmente cede ante el pueblo y le dice que, 25, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel, Barrabás, ¿se acuerdan? Por sedición y homicidio, suave, nada terrible, a quien habían pedido y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Es un cambio bastante impactante, por decir algo, pero muy fuerte lo que está pasando ahí. Y lo que vamos a ver ahora es cuando ya lo envían a la cruz. Y el título del tema de hoy se llama Camino a la cruz. Ahí estamos. ¿Ya? Y vamos a ver de los versículos 26 al 31 que dicen. ¿Estamos todos ahí, cierto? Y llevándole a Jesús, tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí, vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y es un texto que llama la atención, ¿no? ¿De qué estará hablando? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy día. Y en el 32 vemos que aparecen los otros dos que van a ser crucificados y llegan al monte, y ahí comienza toda la narrativa que hay ya en la cruz. Entonces nosotros vamos a llegar hasta antes de. Quedamos en que Pilato soltó a Barrabás, el asesino, y entregó a muerte al justo, al santo. Él no sabía que era Dios. ¿Se acuerdan cuando le pregunta qué es la verdad y tenía la verdad enfrente de él? Personificada. Y la mujer incluso de Pilato le dice: no tengas nada que ver con este justo, porque he tenido sueños. Ahora, esos sueños, no sé si les ha pasado que a veces ustedes sueñan con cosas reales que han sucedido o que temen que sucedan, etcétera. Yo, de hecho, anoche soñé que estábamos grabando una película con compañeros de la universidad. Mira la tontera. Pero, eh, y parece súper real, ¿no? Entonces, si me encuentro con esos compañeros, le digo: oye, estábamos grabando una película. Bueno, a veces los sueños nos llevan a cosas que porque nos preocupan quizá o porque por cualquier otra razón aparecen en los sueños, como es el caso de esta mujer. No es que ella haya creído o se haya dado cuenta realmente que él era santo. Tenemos eso claro, ¿no? No, o sea, la mujer de Pilatos no era creyente, ese es el punto. Ahora, Pilato cedió a la presión del pueblo y el concilio. Y el pueblo estaba básicamente guiado por los sacerdotes. Y el concilio estaba formado por fariseos, saduceos, sacerdotes, el sumo sacerdote, que es el que llevaba, el que dirigía todo esto. Entonces, Pilato cede a esto, que implicaba que Jesús, que era inocente para Roma, era inocente de los cargos que le imputaban contra el imperio, va a morir una muerte romana. Interesante eso, ¿no? Ahora, Pilato, algo vimos en las dos escuelas dominicales anteriores acerca del carácter de Pilato, que no era un tipo muy bueno, era bastante duro, inflexible, tramposo. Y voy a nombrarle algunas de las cosas históricas que narra principalmente un historiador judío que se llama Flavio Josefo. Y dice primero: Pilato llevaba entre 4 y 5 años de gobierno y estaba gobernando a nombre de Roma, y el emperador en ese tiempo era Tiberio. Y en Siria, que era una gobernación mayor que la de Judá,
o sea, era su jefe, por decirlo así, el gobernador allá se llamaba Vitelio. ¿Por qué le doy este nombre? Porque después cuando sacan de su cargo a Pilato, le estoy dando un alerta spoiler, va a nombrar a otro gobernador en Judea que se va a llamar Marcelo. ¿Ya? ¿Quién hace eso? Vitelio. Segundo, el gobierno de Pilato se caracterizaba por la corrupción, porque había muchos robos, había mucha violencia y condenas sin juicio previo, como en este caso. Aunque hubo un juicio, más que nada fue como un ponerse de acuerdo, más que juicio en sí mismo. Tercero, una vez Pilato puso unos escudos de oro en Jerusalén. Él tenía una residencia en Jerusalén y puso unos escudos fuera de la residencia con los nombres de Pilato y de Tiberio, y eso contravenía los tratados vigentes que tenía con la comunidad judía. ¿Qué hicieron los judíos? Reclamaron al emperador y Pilato tuvo que sacar esos escudos. Entonces tenía ya una advertencia. Después envió de noche a soldados con estandartes imperiales a la Torre Antonia, que estaba en una esquina del templo. Y esos estandartes tenían la figura del emperador. Y para los judíos eso era una aberración, poner un rey pagano, el emperador, en el templo de Dios. Problemas fueron ahora donde Vitelio y tuvo que sacar los estandartes. Ahora, no fue tan fácil. En el intertanto, él intentó atemorizar a los reclamantes, a los judíos que estaban reclamando por eso, y los amenaza de muerte. Y los judíos se postran en el piso ofreciendo el cuello para que los mate. Pasaron 6 semanas y le llegó una reconvención del César. César quería paz en la zona, no quería violencia. Entonces, tarjeta amarilla para Pilato, ¿ok? No estaban muy buenas las relaciones con el César y tampoco con el pueblo judío. Más tarde obligó a los judíos a sacar dinero del tesoro del templo para construir un acueducto, 40 kilómetros hacia Jerusalén. Y hubo mucho reclamo, pero finalmente los judíos cedieron, pero se pactó silencio, que nadie dijera nada, pero como todas las mentiras salen a la luz algún día, se supo, y al ser descubierto eliminó a varios judíos, los mató. Varios manifestantes. Otra vez quedó mal con los judíos y con el César. Finalmente, en el año 36, o sea, algunos años después de lo que estamos viendo en la historia de la cruz, fue destituido por haber matado a samaritanos en el monte Gerizim. ¿Por qué? Porque había una leyenda por ahí que decían que había un tesoro de Moisés, y en esa disputa finalmente hizo una matanza. Y a partir de eso finalmente fue destituido. O sea, el hombre era cruel. Eso para tener una idea de quién era Pilato. No era un pobre ser que estaba puesto en una posición difícil en el juicio contra Jesús. Vamos a Mateo, pasaje paralelo, capítulo 27, para tener un poco más amplia la historia de lo que está pasando acá. Ya, tenemos el contexto del personaje Pilato, sabemos perfectamente quién es Jesús, el Señor, Dios encarnado, que vino precisamente a morir como hombre en una cruz para pagar los pecados de los hombres. El Cordero de Dios, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, esa es la idea, para poder darnos salvación. Eso es lo que está pasando. Y en el capítulo 27, versículos 24 al 26, dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y básicamente se limpia mostrando su desacuerdo. No es que él dice yo soy limpio de este pecado, sino que muestra su desacuerdo con el juicio que va a ocurrir. Ahora, hace el show, pero igual lo entrega, ¿no? Entonces, mira, yo no lo voy a matar, pero mátenlo.
Es lo mismo. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que no quería era más alboroto. Recuerda, estaban con tarjeta amarilla. ¿Ya? Y dice después, 25, y respondiendo todo el pueblo dijo, y esta es una frase que es terrible, ¿no? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Sabían lo que estaban diciendo los judíos, no? ¿La sangre de quién? Ellos sabían que era el Mesías, pero no querían reconocerlo. Bueno, vemos en los evangelios todo el tiempo, no podían negar sus milagros, no podían negar que Dios estaba con él, que era Dios. Y lo acusaban siempre de ser blasfemo, no querían escuchar. Y ahora dicen que su sangre, esa misma sangre que a nosotros nos limpia de pecado, esa sangre preciosa de Jesús, sea contra ellos. O sea, están pidiendo la condenación. O sea, no están midiendo, es tal el odio que tenían en ese momento que no están midiendo lo que dicen. Y es una advertencia, cuando nosotros estamos enojados con alguien podemos hacer cualquier cosa y no medimos las consecuencias, ¿no? Acá hay un ejemplo fuerte. Cuidado con los enojos. Ahora, el odio lleva a pecados terribles sin medir las consecuencias. Con un dedito aquí en Mateo, vayan a Hechos capítulo 5. Los judíos entonces están pidiendo que ellos se van a hacer culpables, ¿sí? Que la culpa sea sobre nosotros, que la sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y en Hechos capítulo 5, versículo 28, el concilio había tomado preso a los discípulos, pero el Señor los sacó de la cárcel milagrosamente y seguían predicando al pueblo y ellos estaban molestos. En el 27 dice, cuando los trajeron al concilio, dice, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ya no quería decir el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Bueno, ¿no lo habían pedido? Y ahora se hace, como decimos vulgarmente en chileno, se hace el leso. Nunca tomaron el peso de lo que estaba pasando. Pero los actos delante de Dios tienen valor porque el pecado no deja de ser pecado y un pecado tan grave como este tampoco deja de serlo. Por lo tanto, sobre ellos sigue habiendo juicio por mucho que no quieran aceptarlo o quieran dar excusas y eso también es un mensaje para nosotros. O sea, cuando nosotros cometemos un pecado delante de Dios, es pecado. ¿Y qué justificación tienes? Pero gracias a Dios que podemos pedir perdón, ¿no? Y Él nos perdona. Volvamos a Mateo. Y respondiendo, estamos en el 25, todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Básicamente, al tener lo que querían, a Jesús, o Pilatos, al ver que el pueblo ya tenía a Jesús lo que querían, le va a dar lo que él quería, la absolución para Pilato. Permite la muerte de Jesús porque el pueblo asumiría toda la culpa, que es lo que está pasando aquí, ¿ya? 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y ahí llegamos al texto que estamos en Lucas, pero tenemos alguna información adicional. Seguimos en Mateo. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, o sea, estamos hablando de los romanos, y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve, rey de los judíos, una expresión muy romana, ¿no? ¿Se acuerdan del Ave César? Salve César, es la misma idea. Y bueno, lo explicó Guillermo en la escuela del domingo pasado, que estaban burlándose del rey, vistiéndole de un rey irónico. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían,
hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber y sigue la historia. ¿Ya? O el Calvario, calavera, Calvario, de ahí viene el nombre. En Marcos, capítulo 15, vamos a ver todos los pasajes paralelos para terminar finalmente en Lucas. Va a dar más información. Marcos 15, 21. ¿Ya? Dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, y va a dar alguna información aparte de que Simón era de Cirene, que era una región del norte de África, eso es Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Y llegaron a un lugar llamado Gólgota, y ahí va a caer en la misma información que estamos ahora. Este Alejandro y Rufo no se sabe quiénes son, pero se cree que al final de la carta a los romanos, cuando Pablo empieza a saludar a los hermanos en Roma, saluda a un tal Rufo. Y se cree que este Rufo era hijo de Simón de Cirene, que Simón fue a celebrar la Pascua. Y cuando vio todo esto, lo más probable es que, o si no eran ya creyentes, se hayan convertido al Señor ahí, y Rufo haya sido uno de los fundadores de la iglesia en Roma. Interesante, ¿no? Después cuando lea la carta a los romanos al final, en el capítulo 16, ahí aparece Rufo y la madre de Rufo, de la cual Pablo dice algo muy, muy querido. Pero eso se los dejo de tarea. Juan 19, para terminar los contextos. Versículo 17. Dice, y él, cargando su cruz, o sea, Jesús, salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Entonces ustedes ya saben que si dice Gólgota es lo mismo que calavera o calvario, ¿sí? Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato, y este es un detalle que no aparece en los otros evangelios, o sea, no con este detalle, un título que puso sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y las siglas en latín son INRI. De ahí viene el famoso INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Estaba repetido 3 veces. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondiendo Pilato, lo que he escrito, he escrito. Dios es soberano sobre todo eso. Impresionante, ¿no? Era Jesús, es Jesús el rey de los judíos y va a volver en gloria y majestad. Y está escrito. ¿Y quién lo escribió? Un pagano que ordenó matarlo. Dios es soberano. Ahora sí, Lucas 23, perdón. Ya estoy apurado ya. (26), ¿sí? Lucas 23, 26. Y llevándole, ¿quiénes lo llevaban? ¿Qué decía en el versículo 13? Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, o sea, todos ellos, más los soldados romanos, esa es la idea del llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que ya hablamos de él, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y entendemos que esto es un acto, dentro de toda esta maldad, un mínimo acto de misericordia en las condiciones físicas que el Señor estaba. Porque recuerden, había sufrido 40 latigazos menos 1, según la ley romana. Latigazos para tratar a un asesino. Esa era la idea. Y nos encontramos con el versículo 27 que dice, y le seguía gran multitud del pueblo. Ahora, entendemos que es fuera de la ciudad porque la ley judía establecía que las muertes por pecados debían ser fuera del campamento. ¿Sí? Hebreos capítulo 12.
Hebreos capítulo 9, ahí aparece. Bueno, aparte del Antiguo Testamento. Eh, ¿Quiénes son estas mujeres que lloraban? Y básicamente están representando algo acá. Eran lo que se llaman las plañideras o las lloronas, se les pagaba por. Pero estas no necesariamente eran las pagadas, sino que se dieron cuenta de que el Señor era bueno, tenían compasión de Él y sabían que Él estaba hablando la verdad. Ahora, eso no quiere decir que hayan sido creyentes. Muchos de los discípulos seguían a Jesús hasta cuando Jesús a veces hablaba cosas que no les parecían y lo dejaban. ¿Recuerdan, no? Bueno, de ese tipo de personas son admiradores de, pero no creyentes. ¿Por qué sé yo eso? Porque el Señor me lo reveló. No me creen. Porque lo dice aquí en la Escritura. Por eso, me lo reveló aquí en la Escritura. ¿Ya? No, hay otros textos que hablan de algo que parece que, yo se los voy a leer, en Zacarías, capítulo 12, versículo 10, dice, y derramaré, esto es una profecía sobre Israel, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. Y uno dice, acá está, no, aquí está hablando, ojo, después que lo traspasaron. Este es un texto que habla de la gran tribulación. Entonces, no hay que confundirlo. Y en el capítulo 9 de Zacarías, en el versículo 9, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y esa es una profecía acerca de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿recuerda? Una semana o 5 días antes de lo que estamos viviendo ahora en Lucas. Hija de Jerusalén. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Israel. ¿Y cómo se refiere al pueblo de Israel? Hija de Jerusalén. ¿Por qué es importante esto? Por lo que vamos a ver ahora en Lucas. Dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén. Y ahí tenemos el texto. ¿Ok? Ahora, las lloronas, ¿cuándo lloraban? Cuando el funeral ya estaba, ¿no? Ya estaba muerto. Y aquí no estaba muerto. Por eso entendemos que no son de estas pagadas. Ni tampoco son las que decía Zacarías. Simplemente eran simpatizantes de Jesús. Ahora vamos a ver por qué no eran creyentes. Versículo 28 estamos. Lo que está diciendo Jesús acá es una reprensión. ¿Sí? Es un reto. Incluso hasta cierto punto fuerte. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, porque lo que viene para ustedes es peor. Eso le está diciendo. Sino llorad por vosotras. ¿Y qué es lo que viene? El año 70, cuando va a venir Roma y va a destruir Jerusalén. Y muchos van a morir. Si no ellas, los hijos de ellas. ¿Qué dice ahí? Si no llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué? Porque no me creen. ¿Eran creyentes o no? No. Lucas capítulo 13. Versículos 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén. ¿Quién está hablando? El Señor Jesús. Y va a estar hablando de lo que va a pasar. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron.
¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y eso se está cumpliendo acá, ¿no? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Viene un juicio, parte el año 70 con Roma. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa expresión está hablando hasta la segunda venida, cuando Él venga ya como rey, literalmente rey. No me veréis más hasta que venga el juicio. Uf. Eso es lo que está hablando acá. Volvamos a Lucas 23. Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué? Porque no creen. ¿Ve que me lo revela el Señor? ¿Está en su palabra? Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. En el fondo está diciendo, mira, más bienaventurados son los que son desdichados, porque sí creyeron, que los que tienen todo, que son bienaventurados para los hombres, pero no para el Señor. Es muy fuerte lo que está diciendo. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros. O sea, es mucho más duro el juicio de Dios que lo peor que me pueda pasar a mí. Decirle a un monte que caiga sobre mí, que me entierre toda la tierra del mundo, antes que tenga un trato con Dios que me va a dar el juicio, la ira de Dios sobre mí. Es fuerte, ¿no? Pero es verdad. ¿Se acuerdan las 70 semanas de Daniel? Bueno, es lo mismo que está pasando acá. Dice en el versículo 26, hablando de cuando termina la semana 69, dice, y después de las 62 semanas, más las 7 que hubo dicho antes, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Perdón, me equivoqué de versículo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ahí estamos. La cruz. Lo mismo que estamos viendo en Lucas. Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, Roma, destruirá la ciudad y el santuario, año 70. Y su fin será una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, y ahí empieza a hablar de la tribulación. ¿Ok? Entonces, lo que se dijo 500 años antes por el profeta Daniel es lo que está ocurriendo ahora y que va a ocurrir en el año 70, que Jesús también lo está profetizando. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. ¿Les suena ese texto haberlo visto en alguna otra parte? Apocalipsis, por ejemplo. Cuando comienzan los juicios de Apocalipsis, de toda esta gente que no creyó mientras estaba en vida, en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 16, dicen, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¡Wow! Y no digan que no lo sabían, que Jesús se los dijo. Lo dijo hace 2000 años. Que nadie diga, ah, que yo no sabía, porque el juicio viene. Y lo dijo el Señor. Será terrible, y esto que está pasando acá y lo que va a suceder el año 70 es un anticipo de lo que va a pasar en la gran tribulación. Versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no será? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Quién es el árbol verde? Con vida, que da vida, Jesús. Si con Jesús hacen esto, con la nación que no cree, el árbol seco, que no da fruto,
¿Qué va a pasar? Y el llamado es claro y fuerte. O si quieres, fuerte y claro. Si el hombre es capaz de ir en contra de Dios, ¿qué va a hacer el hombre contra el hombre? Ahora, nada de eso está ajeno a la soberanía de Dios. Dios va a usar la maldad para cumplir sus juicios. Y Apocalipsis capítulo 6 al capítulo 19 tiene todo eso. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Cuál es la respuesta? Por la maldad del hombre. ¿Sí o no? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Herodes, Pilato, el pueblo de Israel y el ejército romano, judíos y gentiles. Se levantarán los reyes de la tierra en contra. ¿Tendrán victoria? Y es lo que Jesús está diciendo. No, aquí no hay victoria. Aquí hay condenación. Eso es lo que le está diciendo a las mujeres, a las hijas de Jerusalén. Versículo 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Eso es lo que está diciendo. Oye, el juicio que viene es mayor. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Volvamos a Lucas. Este texto de Salmo 2 es el mismo que va a usar la iglesia cuando está orando en el capítulo 4 de Hechos. Porque es la gran verdad que está sucediendo acá. Y es impresionante que en el momento más difícil de la vida de Jesús en esta tierra, que es cuando lo hacen llevar la cruz para finalmente condenarlo, Él nunca deja de ser Dios. Y eso a mí me impresiona. Dios nunca deja de ser Dios. Ni entonces, ni ahora, ni mañana. Y está yendo a la cruz sin siquiera tener la fuerza quizás de poder cargarla. O sea, a ese nivel. Siendo Dios y dando un mensaje al mundo de ten cuidado, ¿qué estás haciendo? Porque viene condenación. Porque yo soy Dios y mi ira no va a quedar así pisoteada, todo lo contrario. Es mi juicio el que va a triunfar. Conviértete, cree, porque es verdad. Y eso a mí me impresiona. Dios nunca deja de ser Dios, ni aun en los peores momentos. Pero, ojo, Dios tampoco deja de ser Dios, ni aun en tus peores momentos. Y eso es un consuelo, ¿no? Su palabra es fiel, su palabra es verdad y permanece para siempre. Gracias, Señor. Sus juicios también. Efesios capítulo 5. Y con esto vamos a terminar. Pablo está hablando a la iglesia, hablando de todas las riquezas que tenemos en Cristo, de todas las tremendas bendiciones, del amor del Señor, de las promesas del Señor, de lo que hizo de nosotros, por amor a nosotros, en una cruz. Iglesia. Y ahora va a empezar a hablar a la iglesia, entonces nosotros debemos vivir de esta manera. Y en el capítulo 5, versículo 15, va a decir, mirad pues. O sea, acá hay algo a lo que sí tienes que poner atención. Es como les decía a las hijas de Jerusalén. O sea, si hacen esto conmigo, adivinen qué van a hacer con ustedes. Pongan atención.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vives. Cómo vives es cómo piensas, cómo decides. Todo eso. No como necios, sino como sabios. No como las hijas de Jerusalén, ni como los romanos, ni como los sacerdotes, sino como creyente. Cree en Cristo para que seas sabio. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Son malos estos días, ¿no? Son terribles, ¿no? Y cada vez se viene peor. Eso no va a cambiar. Vive como sabio, no como necio, porque los días son malos. Y no te van a cambiar los días. Van a seguir siendo malos. ¿Qué tiene que cambiar? Yo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios nunca deja de ser Dios. Dios habla todo el tiempo. Y nos está diciendo que nosotros vamos camino a la cruz todos los días. Nosotros estamos sujetos al juicio del Señor todos los días. Lo que pasa es que nuestro juicio de todo aquel que cree que entregó su vida a Cristo fue pagado en la cruz. Pero aún así mis pecados tengo que presentarlos delante del Señor y pedir perdón. Él me va a perdonar, porque mi juicio fue en la cruz. Porque yo ahora estoy en Cristo, porque yo creo en Él. Pero si no, mi juicio está pendiente. Y la ira de Dios está sobre mí esperando. El tiempo de Dios. El árbol seco, recuerda, ¿no? O estás en el árbol verde, o estás en el árbol seco. Estamos camino a la cruz cada día. Y cada día tenemos que ir al Señor en arrepentimiento. Y si eso no está en nuestro corazón, vamos a vivir como necios. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, porque yo ya sé. Entonces, tengo que tomar una decisión cada día. Amén. Vamos para que lleguen los chicos para orar. ¿Preguntas, dudas, consultas, reclamos? No tengo ninguna duda, pero me gustaría que si podíamos orar por el santo y se lo llevaran a la clínica hace como una hora atrás. Ya, vamos a orar cuando terminemos entonces con los niños. No se sabe qué era. Ok. De la escuela en sí misma, ¿alguien tiene preguntas del texto? ¿De otros textos? Aprovechen. ¿Alguien duda del Señor? ¿No? ¿Nadie? Bien, amén. Flavio. No, de Simón de Sirene solamente aparece acá. Y aparece también, vamos a ver más adelante en el Evangelio de Juan, junto con... No, me equivoqué de personaje, no aparece más, eso es. Sí. El único que les decía yo, este Rufo, que presumiblemente sea el que estaba en Roma, ¿sí? El hijo de él. Me estaba confundiendo con Nicodemo y José de Arimatea, nada que ver. Pero eso aparece después. No me voy a adelantar. Ya me adelanté ya. ¿Otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro? Es impresionante cuando uno lee en detalle lo que está pasando en la pasión de Cristo, que se le llama así a los últimos momentos en este mundo, de Él en este mundo, antes de la cruz y en la cruz. Y es triste ver cómo el mundo toma esto como nada. Y uno piensa en Semana Santa. Antiguamente se hacía una especie de luto y en las casas se cerraban las cortinas y había silencio, no había radio, no había nada. Antiguamente. Entonces, para ustedes son muy niños, no saben eso. Pero ¿qué luto puedo hacer por algo que realmente no vivo? Al final termina siendo hipocresía y duele verlo. Uno cuando niño le tocó vivir cosas de ese tipo. Pero aún hoy el mundo hace todo una palabra fea, un espectáculo de esto. Pero lo que está pasando realmente tiene que ver con la vida eterna del hombre, con tu vida. Eso es lo que está sucediendo acá. ¿Y hay algo más importante que tu vida desde el punto de vista de Dios que te dio la vida? ¿No, cierto? Y Él con mucha misericordia y con mucho amor te está diciendo, cree en Cristo.
para que tengas vida para siempre, para que mi juicio no caiga sobre ti, porque está profetizado de 1000 maneras. Incluso en este tiempo difícil de Jesús, cuando ni siquiera podía levantar la cruz. Hay un llamado. Cada día. Otra pregunta. A ver, debe haber sido cerca de la hora tercera. Y la hora tercera estamos hablando de mediodía. Hora sexta, perdón, mediodía. La hora tercera es 9 de la mañana, hora sexta, mediodía, hora novena, 3 de la tarde, hora 12, que terminaba el día, era a las 6 de la tarde. Entonces debe haber sido tipo mediodía, hora sexta. ¿Ya? Porque a la hora novena es cuando él muere en la cruz. Eso lo vamos a ver más adelante, ya aparecen los horarios. ¿Ah? También sí. El Señor me lo reveló, está ahí. El Señor sigue revelando su verdad hoy. ¿Y los niños están muy entretenidos en su clase? Pregunta por ahí atrás, diga. O sea, a ver, para obligar a alguien a cargar o no la cruz, Roma tenía la potestad de hacerlo. Entonces, recordemos que la crucifixión era una muerte romana, así que ellos tenían mucha experiencia con el tema y muy probablemente muchos de los que iban a morir, como el caso de Jesús, no iban a poder levantar una cruz como esa. Entonces, ¿qué hacían? Tomaban a alguien que les parecía como más fortachón, que probablemente algunos estudiosos dicen que Simón de Cirene debe haber sido medio robusto el hombre, así como este se la puede, y lo obligaron a hacerlo. No, era solo momentáneo, solamente para ayudar a eso. Ahora es interesante que Jesús enseña en el Sermón del Monte que si alguien te obliga a caminar con él 1 milla, ve con él 2. Y Simón de Cirene conocía esa escritura, él era piadoso. Entonces, más que decir, pucha, ¿por qué yo? Tiene que haberlo hecho con gozo. Es lo que yo pienso. Gracias por las preguntas. Llegaron, bien. ¿Cómo le fue en las clases? Bien, ya. Vamos a orar para terminar. El Santi me dijiste, ¿no? Ya. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra que toca siempre nuestros corazones con tus verdades. Ayúdanos a leerla con paciencia, leerla con atención, para que a veces esas palabras que tú pones en tu escritura realmente provoquen el cambio que tú quieres hacer, porque por algo están escritas para este tiempo. Gracias por el sacrificio de Cristo que nos convoca, que nos une, que nos da salvación. Y gracias también por los maestros hoy que impartieron las clases, porque tu palabra sigue siendo predicada en este lugar. Queremos en especial también hoy día presentar delante de ti a Santi, su vida, lo que está viviendo ahora, algún tipo de enfermedad que tú conoces, para que tengas misericordia de él y de su familia. Descansamos todas las cosas en ti porque tú tienes poder, porque tú eres fiel, porque tú eres un Dios de gracia. Y te damos gracias también por el tiempo que vamos a compartir ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar.